Hola y bienvenidos de nuevo al video del día de universoexcel.com. El día de hoy retomamos las macros como nuestro tema central y déjenme mostrarles dos de los elementos más importantes que tenemos para las macros. El primero es el elemento que llamamos las variables. Esto es, aquellos elementos que pueden tomar un valor variable, como se imaginarán, en base a un rango que nosotros les demos o a una condición que nosotros les demos, que es diferente a una cosa que, como se ven, son las constantes. Por ejemplo, si en Excel tenemos una variable, recuerdan que Excel para él básicamente todos son coordenadas. Esto es que la A es la columna 1 y el renglón 1 evidentemente es el renglón 1. Tengo una coordenada que es la columna 1 contra la fila 1. Esto es una coordenada. Y esta es una coordenada constante. Le estoy diciendo que solamente existen estos valores de 1 para el valor de columnas y para el valor de filas. Lo mismo pasa para, por ejemplo, esta celda que es la B2, que sería la columna 2 y la fila 2. Esta intersección es también una constante, ya que solamente existe un lugar donde la columna 2 y la fila 2 se intersectan. Y si yo puedo entonces decirle que haga todo para una columna o para una fila, le estaré diciendo la variable, solamente le estoy dando una constante, o puedo tener dos variables donde vaya a X cantidad de columnas y X cantidad de filas a hacer algo. Y para esto también tenemos el segundo concepto, que es el de los bucles o loops, como se llaman en inglés, para que aquellos que quieran ahondar más en el tema sepan cómo buscarlos, donde yo le puedo decir a Excel que de un rango de un número, en este caso puede ser una variable que nosotros le hemos dado, se vaya y repita cierta actividad X cantidad de veces. Y como se imaginarán, este tema específicamente es el más importante que tenemos dentro de las macros, ya que básicamente es la que hace que la utilidad principal de las macros, que es repetir un tipo de actividad que nosotros sería impráctica hacerla manualmente, la repita X cantidad de veces de manera precisa. Y déjenme mostrarles cómo funcionan cada uno de estos conceptos. Primero, vamos a nuestra pestaña de desarrollador y damos clic en Visual Basic, o ya saben, con Alt F11 nos vamos a nuestra ventana de Visual Basic para aplicaciones. En este caso van a ver de nuevo aquí todos los archivos que tengan abiertos. En este caso yo solamente me interesa el libro 1 y vamos a seleccionar la hoja 1 y me muestra esta ventana en blanco. Vamos a poner nuestra macro sub prueba, enter, y Excel me completa toda la sintaxis que debo ver en este caso. Ok, lo primero que quiero en este caso es mostrar las variables. Esto es que los valores que tiene Excel tienen dos valores, uno que es constante y es variables. Por ejemplo, si recuerdan nuestro formato de la vez pasada, cells 1,1, le estoy diciendo que vaya a la celda del renglón 1 y a la columna 1, esto es la celda A1 específicamente. Vámonos acá. Le estoy diciendo que vaya a la columna 1, celda 1, solamente esta intersección. Esto no es ninguna variable, es, como se imaginan, solamente una constante. Que esto me introduzca, va a ser igual al, por ejemplo, un valor de 1. En este caso, ejecuto mi macro, regreso a Excel y ven, efectivamente me puso el valor de 1 donde estaba esa intersección. Pero puedo hacer algo más interesante con esto. Puedo decirle que que mi variable, que es igual a i, pueden utilizar x, y, z, el valor que quieran, pero recuerden que tienen que ser constantes en la forma en que introducen sus variables. En este caso voy a llamar a mi variable i, voy a decirle que tiene un valor de 1. Dejamos en este lado, borro, y le voy a decir que la celda 1,1 tiene el valor de i. En este caso
O vamos a hacerlo más interesante porque ya tenemos un 1, vamos a poner un valor de 5. Y vamos a decirle que la celda 1,1, que esto es la celda A1, tiene el valor de i. Simplemente ejecutamos nuestra macro, regresamos a Excel y vean, mi celda A1 tiene ahora el valor de 5. ¿Esto para qué me sirve? Bueno, pues si i fuera el resultado de una fórmula o tuviera ciertos valores a través del tiempo, pues entonces esto me podría ayudar, ya que i siempre va a tomar el valor de este resultado. De tal manera que siempre puedo tener un valor variable, por ejemplo en esta celda que está fija. Pero podemos hacer lo opuesto. Puedo tener un valor fijo en este caso va a ser el valor de 5, y mi valor i, mi incógnita, mi variable, a lo mejor no está dentro del resultado, sino está dentro de mis coordenadas. Por ejemplo, la celda i, mi variable i, de la columna 1, que tendrá un valor de 8. ¿Ok? Esto es, le estoy diciendo que i tiene un valor de 5, la columna 1 me ponga 8. Esto quiere decir que en A5 voy a encontrar el valor de 8. Ejecutamos la macro, regresamos a Excel y ven, en la celda A5 tengo mi valor de 8. ¿Ok? Lo mismo puedo hacerlo con las columnas. Vamos a regresar acá. Ahora quiero que te vayas a la celda 3 de mi columna I, que va a ser la 5, y me pongas el valor de 8. Ejecutamos nuestra macro, regresamos a Excel. Esto es 1, 2, 3, 4, 5. Mi fila 3, que le ponga el valor de 8. De tal manera que siempre podemos tener con cierta precisión la cantidad de valores y dónde se van a colocar. Esto es. Ahora vamos a hacerlo un poquito más complicado, mostrándoles lo que son los bucles. Ok, de nuevo necesitamos tener nuestras variables. Esta la podemos decirles que las podemos convertir, las variables las podemos definir en cualquier momento. No necesitamos necesariamente tenerlas en el primer momento. Y en este caso vamos a crear un bucle. Para un bucle lo que tenemos que decir es de dónde a dónde tiene que irse y qué hacer en este caso. En este caso utilizamos la función for, que quiere decir para, y que va a ser mi variable, que va a ir igual de 1, y decirle hasta dónde tiene que ir, decirle to, hasta dónde se va a acabar. Ahorita va a valer 1, y cuál va a ser su máximo valor. En este caso vamos a decir que su valor máximo es 10. Enter. Vean, en el momento en que di Enter, recuerden, Excel cuando reconoce los comandos los pone en letra azul, que es el caso que está haciendo en este caso con estos dos comandos. Y ya me ha reconocido que mi valor de i va a ir de 1 hasta 10. ¿Y qué va a hacer con ello? Vamos a decirle que las celdas y que queremos en este caso, lo que más probablemente necesitemos en este caso es que repita en una cierta fila, o perdón, en una columna, una fórmula. En este caso, por ejemplo, vamos a ponerle que la celda i, que va a ser mi variable, coma, de la columna 1, simplemente como ejemplo, su valor va a ser igual a 2. ¿Ok? Ya esto le estaría diciendo Excel que de la celda i, que va a ser al principio un valor 1 hasta el 10, va a ponerme el valor de 2. A nosotros nos sonaría lógico que con esto es suficiente, pero como Excel realiza las macros de una manera lineal y ordenada, lo que va a hacer en este caso es decirle, lo primero que va a hacer, va a darle ahí el valor de 1, le va a poner el valor a la celda 1,1 de 2, y ya no va a saber cómo continuar, ya que Excel está esperando que siga una lista adelante de comandos antes de ir al siguiente valor. Ya que sabemos que no va a haber ningún otro valor, entonces le tenemos que decir a Excel que se vaya al siguiente valor de i. En este caso lo utilizamos con la función next, que es decir siguiente,
¿Y cuál es el siguiente valor? Que se vaya a la siguiente valor de i. Esto es, una vez que la i tenga un valor, en este caso 1, y lo haya colocado, vete al siguiente valor de i, que en este caso va a ir al valor 2, que entonces ponga en la celda 2 de la columna 1, la fila 2 de la columna 1, el valor de 2. Una vez que lo haya hecho, vaya a la siguiente i, que ya va a ir al siguiente valor de 3, va al siguiente renglón, en las celdas, en la fila 3 de la columna 1, el valor de 2, siguiente, y así sucesivamente hasta la cantidad de valores que nosotros le digamos. En este caso, vamos a probarlo de esta manera. Ya lo tenemos, ejecutamos nuestra macro, regresamos a Excel, y vean, del 1 al 10, introdujo el valor que yo le dije de esta fórmula. Si queremos verlo directamente, simplemente borramos, macros, prueba, ejecutar, y ven, Excel llena los valores donde nosotros le digamos. Incluso podemos hacer la conversión, déjenme hacerlo un poco más chico, que supongamos que ya no queremos que lo haga en las filas, podemos intercambiarlo, que lo haga en el renglón 1, pero que la columna sea la que va variando. Regresamos a Excel, macros, mi misma macro de prueba, ejecutar, y ahora en vez de hacerlo vertical, lo hace horizontalmente. De tal manera que en este caso le pusimos un valor, pero si le introducimos una fórmula, puede introducir la fórmula a X cantidad de valores o de filas para ayudarnos a completar nuestro rango, en vez de tener que nosotros meter manualmente en 100, 200, miles de filas o columnas una fórmula. Excel lo haría para nosotros, ahorrándonos muchísimo el trabajo. ¿Ok? Bueno, espero que este tip haya sido de utilidad para ustedes, y ya saben, si tienen alguna duda o pregunta que quieran compartir con nosotros, pueden hacerlo al correo que a continuación aparece en pantalla, que es contacto@universoexcel.com, y nos vemos mañana para el siguiente video del día de Universo Excel. Hasta luego.